Bienvenidos una vez más a Hilos de Mariposa. Muchas gracias por acompañarme en otro video. A las personitas que son nuevas les invito a suscribirse, regálenme un like si les gustan mis videos y compártalos con sus conocidos para que esta comunidad siga creciendo. Bueno, ya estamos ahora sí en el último video de nuestro ajuar para bebé. Esta ocasión vamos a tejer el gorrito. Les recuerdo de nuevo, estamos tejiendo con un estambre de 2 milímetros de grosor. Yo lo estoy tejiendo en dos marcas ya que no encontré de una sola en los dos colores, pero es el mismo grosor, cualquiera de las dos les puede servir o combinadas. Vamos a empezar la parte de la coronilla del gorrito. Vamos a hacer un nudo mágico, un anillo mágico, y lo hacemos de esta manera. Enredamos en nuestros dedos y cruzamos aquí el estambre. Por aquí voy a meter mi gancho y saco la hebrita de estambre. Dentro de este arito voy a estar trabajando. Voy a realizar 3 cadenas y ya me equivalen a un punto alto. Y empiezo con puntos altos hasta tener en total, contando las cadenas, 12 puntos. ¿Ok? Hacemos 12 puntos aquí dentro del aro. Ya tengo mis 12 puntos altos. Lo que voy a hacer es jalar esta hebra para que se cierre el circulito de en medio. Y vamos a cerrar también nuestro tejido en la tercera cadena que hicimos, de lo que equivale a nuestro primer punto alto. Vamos a subir con 3 cadenas más. 1, 2, 3. Y en ese mismo espacio vamos a realizar un punto alto. Eso quiere decir que tenemos 2 puntos altos en uno solo y es un aumento de punto alto. En cada punto vamos a realizar 2 puntos altos, un aumento en cada punto. Terminé mi vuelta de aumentos, ahora voy a cerrar en la tercera cadena que hice. De nuevo subo con 3 cadenas. Tejo en el siguiente punto un aumento. Y vamos a realizar esta secuencia. Siguiente punto, un punto alto solo. Siguiente punto, un aumento. Y así vamos a estar por toda la vuelta. Un punto alto solo, un aumento. Bien, cerramos la vuelta aquí con un punto deslizado en la tercera cadena. Subo con 3 cadenas. Y a partir de aquí voy a realizar una secuencia de 2 puntos altos, un aumento. Estas cadenas ya me cuentan como un punto. Hago el siguiente punto alto y en el siguiente un aumento. Un punto alto, de nuevo punto alto, ya van 2 y en el siguiente aumento. Y así hasta terminar esta vuelta. Cierro mi vuelta en la tercera cadena, levanto con 3 cadenas y esta vuelta va a ser con una secuencia 3 puntos altos, un aumento. Llevo 1, 2, 3 y en el siguiente el aumento. Y así hasta terminar mi vuelta. Esta fue nuestra última vuelta de aumentos. La vamos a cerrar en la tercera cadena, pero yo voy a cambiar el estambre ya que recuerden que yo estoy haciendo este trajecito en 2 colores. Entonces vamos a empezar las vueltas de abanicos y voy a hacer mi cambio de color. Voy a hacerle un nudito aquí atrás. No voy a cortar mi hilo verde ya que lo voy a utilizar más adelante.
pero recuerden que lo voy subiendo conforme voy tejiendo para no estar cortando y haciendo nudos. Ok, entonces voy a hacer 3 cadenas, voy a ir intercalando mi estambre. Entonces el verde lo paso para adelante y hago una cadena, lo paso para atrás, hago la segunda cadena con el blanco, el verde de nuevo lo paso para adelante y hago la tercera cadena con el blanco. Ok, ahorita ya dejo suspendido este hilo verde por un momento. En ese mismo espacio vamos a empezar a hacer el abanico. Estas cadenas ya me equivalen a un punto, hago el segundo, la cadena de separación de mi abanico y 2 puntos altos más. Ahí quedó mi primer abanico. Bien, me voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto realizo mi siguiente abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Tomo lazada, me salto 3 puntos, 1, 2, 3, y en el que sigue, que es el número 4, hago de nuevo mi abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y así voy a seguir haciendo mis abanicos, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, saltándome 3 puntos y en el cuarto hago abanico. Toda la vuelta la voy a hacer así. Hice el último abanico de esta vuelta. Voy a cerrar esta vuelta en la tercera cadena que hice aquí, jalando de nuevo mi hilo blanco, porque voy a hacer una segunda vuelta con color blanco. Me voy a deslizar hasta este espacio, hasta la parte del medio del abanico, con puntos deslizados. Cada punto que haga, tanto para avanzarle hacia la parte del medio como para subir hacia la siguiente vuelta, tengo que ir escondiendo mi hilo verde. Entonces voy a hacer un punto deslizado en este siguiente punto alto y escondo mi hilo verde, jalo el blanco, otro punto deslizado aquí en medio, escondo mi hilo verde, jalo el blanco. Bueno, aquí voy a hacer 3 cadenas de subida para la siguiente vuelta de abanico. Yo la voy a hacer en color blanco, sigo escondiendo el verde, una cadena, escondo, segunda cadena, escondo, tercera cadena, suspendo de nuevo el color verde y sigo con el color blanco con mis abanicos. Ya está el primer punto realizado con estas cadenas. Hago un segundo punto, una cadena y 2 puntos altos más en este mismo espacio. Ya está realizado el primer abanico de esta segunda vuelta. Ahora ya voy a tejer abanico sobre cada abanico, entrando en la parte del medio de ellos. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Termino esta vuelta y después ya a la hora de cómo cerrar les voy a enseñar para tomar el otro color a quien quiera hacerlo en 2 colores, ¿ok? Miren, aquí ya terminé mi segunda vuelta de abanicos. Voy a cerrar en la tercera cadena que hice. Aún no voy a tomar el color verde. No lo tomo porque como me tengo que deslizar hacia la parte central del abanico, se va a notar entonces el color verde por delante. Y ahorita pues todavía no quiero que se note, ¿verdad? Hice 2 vueltas en blanco, ahora voy a hacer 2 vueltas en verde. Me deslizo, voy a hacer un punto deslizado en este siguiente punto alto,
un punto deslizado dentro del abanico en la parte de en medio para ya cambiar de color. Entonces ahí sí ya tomo el color verde para ya iniciar esta vuelta con el color verde. Voy a realizar 3 cadenas, pero ahora voy a ir escondiendo el color blanco. Lo escondo, jalo una cadena en verde, lo escondo, jalo otra cadena en verde, lo escondo, jalo otra cadena en verde y ya subimos con 3 cadenas. Esas equivalen a nuestro primer punto. Entonces ahora voy a realizar un punto más, ya son 2, la cadena de separación de nuestro abanico y ahora 2 puntos altos más. Y ya queda completo nuestro primer abanico y así seguimos por 2 vueltas más. Después cambiamos el color para hacer las últimas 2 vueltas en color blanco. En total entonces van a ser 6 vueltas, 2 en blanco, 2 en verde, 2 en blanco, o si lo prefieren ustedes de un solo color todo. Miren, aquí ya terminé yo mis 6 vueltas de abanicos. Voy a cerrar con un punto deslizado en mi tercera cadena. Voy a jalar el hilo en color verde, corto el blanco y voy a hacer un nudito porque yo ya no lo voy a utilizar. Ya nada más es la orilla como de resortito la que le vamos a hacer. Voy a subir aquí con 3 cadenas. Bueno, vamos a hacerla con 2. Estas cadenas no nos van a equivaler a punto. Ahí mismo voy a hacer un punto alto y voy a tejer un punto alto por cada punto de la vuelta anterior, solo sin tejer este espacio de en medio, solo arriba de cada punto alto, sin tejer en la cadena de separación de este abanico. Entonces este va a ser mi segundo punto alto. Mi tercer punto alto lo voy a hacer aquí, no aquí ni en la cadena, acá. Mi cuarto punto alto aquí. Mi siguiente punto alto aquí. Y así un punto alto arriba de cada punto alto, saltando el espacio de en medio del abanico. Así voy a continuar hasta terminar la vuelta. He terminado esta vuelta de puntos altos. Recuerden que les comenté que estas cadenitas no equivalían a punto, entonces solo vamos a tomar este punto. Voy a tomarlo por la parte de aquí atrás, empujando el punto hacia adelante. Ahí voy a hacer mi punto deslizado para cerrar esta primera vuelta. Voy a levantar con 3 cadenas. Voy a tomar lazada y ahora voy a hacer un punto alto, pero ahora metiendo el gancho por delante del punto, jalándolo hacia acá atrás. Vuelvo a tomar lazada y ahora este punto lo voy a jalar hacia adelante metiendo el gancho por atrás. Vuelvo a tomar lazada y este lo voy a empujar hacia atrás metiendo el gancho hacia adelante. Y así voy a irme punto por punto, jalando un punto hacia atrás y un punto hacia adelante, un punto hacia atrás y un punto hacia adelante, ¿ok? Y van a irse viendo estos relieves, tanto por aquí delante como por acá atrás. Terminé esta vuelta en punto elástico. Aquí están nuestras cadenitas con las que iniciamos. Entonces las voy a cerrar esta vuelta metiendo el ganchillo por atrás para que queden también en relieve hacia adelante. Jalo hebra y hago punto deslizado. Voy a levantar con 3 cadenas y voy a tejer los puntos como se presentan. Si este está atrás, entonces meto el gancho por delante. Si este está adelante, meto el gancho por atrás.
Si este está atrás, lo meto para adelante, jalándolo hacia atrás. Si este está adelante, lo meto por atrás, jalándolo hacia adelante. Y así voy a terminar esta vuelta para tener en total estas 3 vueltas de punto elástico. Bueno, en realidad es una de puntos altos y 2 más en elástico, pero como vamos empujando también los de la primera vuelta, se cuentan como 3 vueltas de elástico. Así es como quedan estas vueltas, la terminación, y ahorita voy a enseñarles cómo hacer el pompón. Para el pompón, antes que nada, vamos a cortar una hebra de cualquiera de los 2 colores de aproximadamente 60 centímetros para doblarla a la mitad. Así, y vamos a tenerla lista. Bien, tomando las 2 hebras juntas, voy a ir enredando aquí alrededor de mis 4 dedos. Así, las hebras juntas por alrededor de unas 40 vueltas. Que quede un poco gordito para que el pompón se vea pachoncito. Ay, se me vienen los 2 hilos. Quedando algo así. Está pachoncito. Bueno, vamos a terminar. Miren, a mí todavía me queda un poco de verde, del que me queda menos es blanco, entonces voy a cortar aquí el verde. Y voy a terminar de utilizar este blanco. Ya nada más le voy a dar, ay, perdón, vuelo con este blanquito para que quede más pachón. Ahí está. Bien. Voy a tomar el estambre que doblé, voy a meter mi gancho aquí en medio de mis dedos, de los 4, y voy a jalar la hebra que doblamos a la mitad. Ahí está. La doblé hacia la mitad para que quede doble. Entonces jalo ya mis dedos, los saco de aquí. Voy a hacerle un nudo fuerte. Lo giro y ahora se lo voy a hacer por acá para que quede más segurito. Ouch. Disculpen, estoy pegué al tripié. Ahí quedó. Ahora aquí vuelvo a hacer otro y quedó. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, después de tener así el pompón, va a ser cortarlo aquí en sus dobleces. Todo alrededor, todos los hilos los vamos a cortar aquí en sus dobleces. Bien, ahora lo sacudo un poquito para que se caiga lo que haya quedado aquí. Y miren, si se dan cuenta quedó un poquito desigual, entonces no hay problema por eso, ya que yo voy a ir cortando hasta darle una forma redondita de medio círculo, de media esfera.
Y así lo voy a ir haciendo. Y así ya toma una forma más redondita. Bien, voy a quitar todo esto que cayó aquí y vamos a hacer esto. En la parte de aquí en medio, por adentro, voy a meter mi gancho en uno de los lados del circulito que cerramos aquí y voy a pasar esta hebra. Por el otro lado, por el contrario de donde metí esta hebra, voy a meter la otra, jalándola hacia acá. Bien, ahora voy a dar vuelta y voy a hacer un nudo acá, agarrando de una vez el hilo que nos quedó para cerrar este circulito, el primeritito que hicimos. Entonces vamos a hacerle 2 nudos fuertecitos. Y a mí, para que no me quede aquí, porque tendremos que hacerle más nudos para que no se desbarate y para que no me queden las hebras así de fuera, lo que hago es volver a pasar las hebras ahora hacia acá, por cualquier espacio, unas por un lado y las otras por el otro. Ay. Y las corto a la altura de estas de aquí abajo. ¿Sale? Y ya me quedó mi gorrito. Por dentro no queda feo, no queda con los hilos aquí de fuera, y por acá afuera pues ya se ve bonito este pompón. Miren, este es otro que ya había realizado, es el mismo modelo, pero aquí ya puse un moñito. Espero que les haya gustado y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.